Bendito el nombre del Señor. Según el capítulo 23 de San Mateo, el Señor Jesucristo, hermanos, terminó su ministerio público en el templo en la ciudad de Jerusalén. Y lo terminó con un sermón condenatorio contra la más descarada hipocresía de los escribas y los fariseos, que eran en aquel tiempo los sucesores de Aarón. Los escribas eran los intérpretes de la ley y los fariseos eran los sacerdotes, los que servían en otras áreas, pero siempre ministrando al pueblo. Y eran los responsables de enseñar y de instruir al pueblo en la ley. En Mateo capítulo 23 y en el verso 2, el Señor Jesucristo les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra, hermanos, la cátedra es un asiento, no solamente es un asiento donde se sientan es un asiento en un lugar alto y se usa en las grandes universidades y colegios, donde el maestro se sienta y enseña su lección y es visto y es oído por todos sus alumnos. En este sermón, el Señor Jesucristo también condenó el ambiente espiritual que dominaba en la ciudad de Jerusalén. Dice en Mateo capítulo 23 y el verso 27, dijo: ay de ustedes, cuando es esa frase, ay de ustedes, es cuando nosotros decíamos, pobrecito de ti, ¿cómo te irá? Así le está diciendo, más o menos es lo que está diciendo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se ven hermosos, el vestuario, las actitudes que presentaban, oraban en las esquinas y hacían largas oraciones para que la gente los admirara. Ay de ustedes, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Mire qué les dijo. Por fuera, de verdad, se ven hermosos, pero por dentro, en sus corazones, están llenos de muertos, de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabe que en aquellos tiempos, era costumbre en Israel que en cada primavera, hermanos, en cada primavera, ellos acostumbraban pintar de blanco las tumbas para que ninguna persona, ningún judío, por error se contaminara al tocarlos? En Números capítulo 19, en el verso 16, la ley dice: cualquiera que tocare un cuerpo muerto, o un cadáver, o un sepulcro, será inmundo 7 días. El problema era que el que se contaminaba tenía que pasar 7 días fuera de la casa, 7 días fuera de la ciudad, porque estaba inmundo. Al final de los 7 días tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote tenía que declararlo limpio. Entonces, para evitar el problema de contaminarse, mejor pintaban las tumbas de blanco para que por ningún motivo, por ningún error se contaminaran. Y usando este ejemplo, el Señor Jesucristo les dice en el capítulo 23 de San Mateo y en el verso 28, así son ustedes. Como los sepulcros, así son ustedes.
A la vista de la gente aparentan ser justos. A la vista de la gente aparentan ser santos. Aparentan ser buenos, pero por dentro en sus corazones están llenos de hipocresía y de toda injusticia. Al terminar el sermón en el capítulo 23 de San Mateo, en el capítulo 24 y verso 1, leímos: cuando Jesús salió del templo y se iba, cruzó el valle de Cedrón. El Cedrón, hermanos, es lo que fue, me imagino, porque así se ve, no sé en qué siglos, es como un arroyo que divide la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Ahora hay calles y hay hasta un puentecito donde sube la cuesta para subir arriba. Y al terminar, el Señor cruzó el valle de Cedrón. Y mientras subía hacia arriba, mientras subía la cuesta del monte de los Olivos, desde el cual se ve toda la ciudad. Hemos tenido la experiencia de estar allí, y allá desde la cumbre del monte se ve toda la ciudad de Jerusalén. Es decir, la ciudad que está amurallada, porque deben saber ustedes que en Jerusalén hay dos ciudades. La ciudad que usted lee en la Biblia, Jerusalén, es la que está dentro del muro, una ciudad amurallada. Tiene 60 pies de altura el muro. Y la otra ciudad es la ciudad moderna, lo que los judíos han hecho desde 1948 a esta fecha. Esa está fuera del muro. Entonces, desde la cumbre del Monte de los Olivos se ve la ciudad de Jerusalén y toda la explanada del templo. Mientras caminaban subiendo la cuesta, dice el verso 24, capítulo 24 de San Mateo y verso 1, se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo, hermanos, donde predicó el Señor Jesucristo, fue el segundo templo que fue construido por el rey Herodes. El segundo templo fue construido por el rey Herodes, y el lujo del templo que edificó, el lujoso templo que edificó el rey Salomón, fue destruido y quemado. Dice Segunda de Reyes, capítulo 25 y verso 9, por Nabuzaradán, que fue el capitán del ejército del rey de Babilonia, según la historia. Según esta historia, hermanos, el templo era un edificio hermoso, era un edificio lujoso y era un edificio admirable. El manual de ceremonias judío, el Talmud, dice: el que no ha visto el templo, no ha visto nunca un edificio hermoso. Los discípulos, hermanos, los apóstoles, habían vivido toda su vida en Galilea. Eran galileos, y Galilea es la parte norte del país. Y habían visto el templo, habían visto aquel suntuoso templo, hermoso templo. Algunas veces cuando habían venido de allá del norte, habían venido a Jerusalén a la celebración de las fiestas judías anuales. Ellos estaban encantadísimos, estaban emocionadísimos con el hermoso edificio, y ellos esperaban que el Señor estuviera también. Por eso le dijeron: Señor, qué hermosos edificios, mira qué edificios, mira qué hermosura. Ellos mostraban, hermanos, una gran admiración por la belleza y la hermosura del templo. Ellos, en su inocencia, es decir, en la inocencia de sus corazones, ellos esperaban que el Señor estuviera también emocionado.
al ver el lujoso templo. Josefo, un historiador judío, dice, es cierto que el templo era hermoso, pero la gloria divina, el templo era muy hermoso, pero la gloria divina que hizo de aquel templo un lugar especial, la gloria divina que hizo de aquel templo un lugar sagrado, la gloria divina que hizo de aquel templo un lugar acogedor, aquella gloria que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 3, llenó aquel templo el día de la dedicación. Aquella gloria, hacía mucho tiempo ya no estaba allí. Eso es triste. El Señor Jehová, el gran Dios de Israel, que había hecho de aquel templo, hermanos, su propia morada, que había hecho de aquel templo su propia morada para vivir allí en medio de su pueblo. Hacía ya mucho tiempo que se había apartado. Ezequiel, capítulo 9 y verso 3, dice así: y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la puerta, listo para salir. Ezequiel, capítulo 10 y verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, listo para volar. Mis amados hermanos, perder bienes materiales es muy lamentable. Perder un miembro de la familia es todavía más doloroso. Perder un miembro de nuestro cuerpo es más triste todavía. Pero perder la gloria de Dios, perder la gloria de Dios de nuestra vida es perder la gloria. En Marcos capítulo 8 y en el verso 36, el Señor Jesucristo dijo: porque ¿qué aprovecha el hombre? ¿Qué aprovecha la persona si gana todo el mundo y al fin pierde su alma? Me recuerdo hace muchos años, anduve en la frontera un predicador y yo recuerdo, ni me acuerdo cómo fue porque yo estuve en esa campaña y cantaba un coro. El coro dice: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Se los voy a cantar otra vez. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Primera de Samuel, capítulo 4. Dice la historia, cuando estando en guerra con los filisteos, el pueblo de Israel perdieron el arca del pacto, que para ellos significaba la misma presencia de Dios. Si me hubiera gustado, no pensé en eso, haber pasado aquí el arca para que ustedes vieran. Del centro, debajo de la sala de los querubines, de allí hablaba Dios, de allí salía la voz de Dios, porque Dios estaba allí en el arca. En esta ocasión los israelitas perdieron el arca, la capturaron los filisteos y se la llevaron. Cuando la noticia llegó a la ciudad, y el sacerdote Elí escuchó la noticia,
Los filisteos habían capturado el arca y se la habían llevado. En 1 Samuel capítulo 4 y el verso 18 dice que de dolor y de angustia el sumo sacerdote cayó de espalda, se desnucó y murió. En 1 Samuel capítulo 4, los versos 19 y 20 testifican y dicen que la nuera del sacerdote que esperaba a su bebé, cuando oyó la triste noticia de la captura del arca, cuando oyó la noticia de que su marido estaba muerto, y oyó la noticia de que también su suegro también estaba muerto, en su dolor y en su angustia, la señora dio a luz su bebé. Y al momento que se moría, llamó a su hijo Icabod, que quiere decir sin gloria, y dijo: traspasada es la gloria de Israel. El testimonio del historiador Josefo, hermanos, nos enseña a nosotros. La historia de Josefo nos enseña a nosotros que ninguna nación, ninguna congregación eclesiástica, ninguna iglesia y ningún creyente, nadie puede conservar la belleza espiritual. Ninguno puede conservar la hermosura espiritual y ninguno puede conservar la gloria del Espíritu cuando se aparta de la comunión con el Señor y viviendo con los recuerdos del pasado. ¿De qué? ¿De qué servían ahora los lujos del edificio del templo? ¿De qué servían ahora la hermosura del santuario? Si la gloria del Dios de Israel ya no estaba allí, si la presencia del Santo de Israel ya no moraba allí, si ya no había el calor de la presencia del Señor. Aquella gloria, hermanos, aquella gloria, aquel esplendor que había habido en el templo, que antes había estado allí, ahora está marchita. Aquella gloria y aquel esplendor ahora está apagada. Aquella gloria y aquel esplendor ahora está oscurecido como resultado del pecado de los líderes y del pueblo. En Marcos capítulo 11 y el verso 17, el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y a los fariseos: no está escrito. Y cuando dijo no está escrito, se refiere a Isaías capítulo 56 y verso 7. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. El Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo acusó a los fariseos de dos cosas. Primero, los acusó de profanar el templo, de Dios. Quiere decir que trataban el templo sin ningún respeto, sin ninguna reverencia a la casa de Dios. Los acusó de deshonrar la casa del Señor. Quiere decir que trataban con desprecio la casa del Señor. Y los acusó de prostituir, quiere decir que expusieron a la deshonra el templo de Dios al convertirlo en mercado. Y en segundo lugar, los acusó de ladrones. Las ganancias injustas, cobrando cuotas excesivas al pueblo. Dice en Jeremías, capítulo 7 y verso 11, dice el Señor Jehová: es cueva de ladrones delante de los ojos de ustedes esta casa en la cual les he invocado mi nombre. He aquí, también así lo veo yo, dice el Señor Jehová. Los discípulos del Señor, hermanos, los apóstoles, llamaron la atención del Señor sobre los edificios del templo.
que como dije ya, era hermosísimo. Posiblemente, hermanos, posiblemente, para ver si el Señor se retiraba la terrible sentencia que había pronunciado cuando dijo en Mateo 23 y verso 38, he aquí vuestra casa, la casa de ustedes, quiere decir la ciudad de Jerusalén y el templo que es la casa de Dios, les será dejada. Significa porque Dios en la persona de su Hijo, en aquel momento, salía del templo y de la ciudad para no volver más. Fue lo que leímos al principio, cuando salió el Señor del templo y se iba. El mensaje, hermanos, el mensaje que el Señor Jesucristo estaba dando a la nación de Israel aquel día, el mensaje que el Señor estaba dando al pueblo de Israel en aquel día fue que la presencia divina del gran yo soy, que la presencia divina y que la gloria del Dios de Israel nunca más estaría allí. Terrible tragedia, mis hermanos, terrible tragedia, la más dolorosa de todas las desgracias, la más dolorosa de todas las desgracias. Mis amados hermanos, es muy triste cuando Dios abandona una nación. Es muy triste cuando Dios abandona una comunidad. Es muy triste cuando Dios abandona una iglesia. Y es muy triste cuando Dios abandona una vida. Por eso es importante, dice en Filipenses capítulo 2 y verso 12, ocúpense en cuidar su salvación con temor y con temblor. Porque perder la salvación, hermanos, perder la salvación es perder la gloria. Porque perder la gloria es ir a la condenación eterna. Por eso dice en Hebreos capítulo 2 y verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es importante, hermanos, cuidarla con todo el celo que haya, que pueda haber en el corazón, guardarla y conservarla. La respuesta del Señor a la objeción de los discípulos fue una palabra firme. La respuesta del Señor a la opinión o a la pregunta de los apóstoles fue una expresión terminante. La respuesta que dio el Señor a los discípulos fue un decisivo final. De cierto les digo, quiere decir que la ruina era segura y es completa. Quiere decir que el juicio de Dios sobre aquella generación estaba determinado. Dice que les dijo, ¿ven todo esto? ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Qué lujo! ¿Qué cosas tan admirables? ¿Saben todo esto? ¿Saben? ¿Ven todo esto? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Subiendo la cuesta, hermanos, mientras subía la cuesta del Monte de los Olivos, en el camino a Betania, el Señor se sentó a descansar. Se sentó a descansar. Y sentado, el Señor observa toda la ciudad de Jerusalén y el templo que habían quedado atrás. Los discípulos, aprovechando el momento que el Señor estaba sentado para descansar, le dijeron, Mateo capítulo 24 y verso 3, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mis hermanos, porque tener una señal de la venida del Señor es importante. Porque tener una señal de la venida del Señor es algo de mucha importancia. No solo para los discípulos,
pero también para todo el pueblo que espera la venida del reino mesiánico. En respuesta, hermanos, a aquella pregunta, ¿cuándo será tu venida y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? La respuesta del Señor que el Señor les dio fue una serie de señales. La respuesta fue una serie de señales. Es el registro de Mateo 24, desde el verso 4 hasta el verso 44. Y en el último encuentro, hermanos, en el último encuentro que los discípulos tuvieron con el Señor después que resucitó y antes de volver al cielo, le preguntaron en Hechos capítulo 1 y verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El reino de Israel, hermanos, terminó hace aproximadamente 2600 años, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, que eso está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Y hasta el día de hoy, hasta hoy, 2024, Israel no tiene reino. Tienen un presidente como todas las naciones, pero no tienen reino. Será ya pronto en la segunda venida de Cristo. Será ya pronto en la segunda venida de Cristo, como dijo el ángel a María, el ángel mensajero a María en el capítulo 1 de Lucas y verso 32, cuando le dijo, cuando el Señor Jesucristo, el Mesías Rey, será Rey sobre Israel y sobre el mundo entero, ocupando el trono de David su padre. Mire qué dice Zacarías capítulo 14 y verso 9. Zacarías capítulo 14 y verso 9. Y Jehová en la persona de su Hijo, ahí en Zacarías no dice en la persona de su Hijo, dice y Jehová, porque Cristo es Dios, hermano. Cristo es Dios. Entonces, Cristo y Jehová es lo mismo, nada más que cuando vino aquí a la tierra se humanó y por eso se llama Jesús, pero Él es Dios. Entonces, y Jehová será rey, aquí yo estoy en la persona de su Hijo, será rey sobre toda la tierra y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Quiere decir que pondrá fin a todas las falsas religiones inventadas por Satanás. Hace 2000 años, hermanos, hace 2000 años, los discípulos preguntaron al Señor acerca del reino mesiánico, que todavía es futuro. Hasta el día de hoy, todavía es futuro. Ellos tenían en mente, los discípulos, ellos tenían en mente que las profecías en los salmos referentes a Cristo, a los sufrimientos de Cristo, en las profecías y en los profetas, en los salmos y en los profetas, esos ya se habían cumplido, los sufrimientos del Señor ya habían sucedido, pero las profecías respecto a su venida y el establecimiento de su reino, ¿cuándo serían? ¿Cuándo serían? ¿O sería verdad que va a venir? Ciertamente, hermanos, ciertamente, el Señor Jesucristo vuelve a la tierra. Y ahora dice en Mateo 24 y verso 30, no va a venir como el niño de Belén, no va a venir como el pobre, no va a venir como el mortal, sino que va a venir con poder y gran gloria y será rey sobre toda la tierra. En Génesis capítulo 49 y en el verso 10, antes de morir, ya para morir, Jacob profetizó que de la tribu de Judá se levantaría un rey. Mire, si usted va a Israel, yo recibo una revista mensualmente y en la televisión está saliendo un programa judío y dice, buscando al judío Jesús. Así se llama, el predicador es un judío y dice, buscando a Jesús el judío.
qué maravilloso que el mismo pueblo de Israel ahora están sintiendo que ya es el tiempo, de la venida del Mesías. Y Jacob dijo que antes de morir profetizó que de la tribu de Judá se levantaría un rey. En 2 de Samuel capítulo 7, verso 13 al verso 16, el profeta Natán le profetizó al rey David que su hijo sería un rey eterno. Y no está hablando de Salomón, porque Salomón se murió. Entonces Salomón no puede ser rey eterno, se refería al Mesías Jesucristo. De la descendencia de David nacería el Cristo. En Lucas capítulo 1, verso 32, ya lo dijimos esa vez, hace rato. El ángel mensajero le dijo a María que su hijo se sentará en el trono de David. En su respuesta, hermanos, en su respuesta tan llena de ternura, el Señor Jesucristo les explica que en los propósitos divinos, en los propósitos santos, todas las cosas tienen su tiempo y tienen su dispensación. Les dice que solo el Padre sabe y realiza a su tiempo sus pensamientos y sus propósitos. Que la restauración del reino a Israel, les dice, que la restauración del reino a Israel no les toca a ellos ocuparse de ese asunto. Y les dijo, ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Como dije hace rato, tener y conocer una señal de su venida es algo, hermanos, que a todos nos interesa. A usted le interesa, a mí me interesa. Tener y conocer una señal de su venida especialmente interesa a todos los que esperamos el regreso de Cristo. En Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, el Señor les dio una serie de señales. Y en este momento, hermanos, están todas cumplidas. Solo falta una cosa, que el cielo se abra y aparezca en las nubes el Señor. Esto es lo único que falta. Momento feliz porque todos los que esperan al Señor, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. Nadie tan tierno y tan bueno como nuestro gran Salvador. El Señor no satisfizo, hermanos, no satisfizo la malicia de sus enemigos y tampoco cumplió la curiosidad de sus discípulos, pero les propuso una serie, se propuso darles una serie de señales y también mantenerlos en guardia. En Mateo capítulo 24 y en el verso 4 les dijo, cuidado y miren que nadie les engañe. Tengan cuidado y miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. En este momento, hermanos, el gigantesco desarrollo de teologías modernistas en las últimas décadas es alarmante y es preocupante. Tienen toda la apariencia de verdad, pero son falsas. Número 1, la teología modernista del gobierno de los 12, su propósito principal es promover el movimiento ecuménico, que es la reunión mundial de la iglesia apóstata. Sus famosos encuentros, algunos de ustedes han oído, sus famosos encuentros con toda la apariencia de retiros espirituales. Pero la verdad es otra. De mi familia, yo tengo una sobrinita, la engañaron en Houston, se la llevaron a un encuentro. Y la muchachita volvió
endemoniada, trastornada. Y tenemos en la familia varias personas, familiares, que fueron a encuentros y han dado razón. Y uno de mis amigos, pastor en Ciudad Victoria, me dijo, hermano, yo fui, pero yo fui para ver qué se hacía allí, para poder advertir a la iglesia. Dice, andaban como policías delante de mí, detrás de mí. Pastor, usted no puede escribir nada. 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 Y nunca escribió nada. Pero algunos de nuestra familia nos han contado lo que allí sucede. Allí en esos encuentros, hermanos, en esos famosos encuentros, se realizan prácticas romanistas de cómo es la confesión y la regresión. Un hermano de la iglesia lo invitaron, su hermana que se acaba de, según su hermana la acaba de convertir, se acaba de convertir en Houston, y fueron 3 familias. Uno de ellos vino de allá, queriendo enseñarnos allí en la iglesia. Y una de las cosas que tiene que incluye es que usted tiene que confesar pecados que cometió antes de nacer. ¿Quién puede aceptar eso? Y en la confesión de pecados usted tiene que escribir los pecados. Prácticas romanistas. Se practican también actos de brujería. Cortan un corazón sangrante. Y es el hermano que nos trajo esa nota nosotros en la iglesia. Él cortó un corazón de garra, de trapo, para mostrarnos. Pero en los encuentros son corazones sangrantes. Yo no sé si son de gente o son de animal. También allí se realizan prácticas de ocultismo. Por eso hay un hermetismo que persona que va allí no puede contar a nadie puede decirle nada. La segunda teología, la teología hebronita del reino ya, burlándose de la doctrina del rapto. Y afirmando que ya Cristo está reinando por medio de la iglesia. Qué falso y qué mentira. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 3 y 4, dice Pedro, sepan primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y según su propia manera de pensar y de vivir. Y burlándose dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Uno de mis amigos, pastor en la feria, predicó en nuestra iglesia por lo menos 3 veces, 2 o 3 veces. Es uno de los burladores. Tenía su programa en Radio Vida y yo le grabé el mensaje. Se burló a carcajadas, se burló de los que estamos esperando el rapto de la iglesia. Triste condición en donde han caído. Lo triste de esto es, hermanos, que muchos de esos burladores son personas que salieron de nosotros. De estos también dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se vea que no todos son de nosotros. En tercer lugar, la falsa teología del gobierno universal de la iglesia. La falsa teología del gobierno universal de la iglesia. Líderes y pastores, alentando y animando a la juventud de sus congregaciones que estudien administración de empresa, que vayan a la universidad y estudien administración de empresa, porque dicen son ellos los que van a administrar las grandes empresas del mundo. Hubo un hombre que corrió para oficial de la ciudad de Mission y andaba emocionadísimo porque él iba a preparar
300 jóvenes, porque a la iglesia de ellos les iban a pedir a gente preparada para administrar los negocios del mundo. Qué falso y qué terrible. Tristemente falsa ilusión. Porque después de que Cristo levante la iglesia, la iglesia, el que va a gobernar en la tierra es Satanás, en la bestia anticristo. Y dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al verso 10, dice, entonces se dará a conocer aquel inicuo, malvado, perverso, inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con todo engaño de maldad para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Con todo engaño de maldad sobre los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Ahí dice en el verso 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 10. Los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Sin olvidar la teología satánica tan fuerte, tan terrible. Usted ve todos vestidos de negro, los labios negros y todo negro. Son adoradores de Satanás, siendo arrastrados, arrastrando a sus seguidores al fuego eterno. En Mateo capítulo 25 y verso 4, dijo el Señor que les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y la más moderna, al menos aquí, por esta región, la más moderna teología de la diosa llamada Santa Muerte, que guía, hermanos, a sus seguidores a la condenación eterna. Y dijo el Señor, tengan cuidado, dijo el Señor, miren que nadie les engañe. En Hechos, capítulo 20, los versos 28 al 30 describen, hermanos, la amorosa recomendación de Pablo en su despedida de la iglesia de Éfeso. Y les dijo, por tanto, miren por ustedes mismos y por toda la iglesia del Señor, en que el Señor Jesucristo les ha puesto por líderes espirituales para ministrar a la iglesia del Señor, la cual compró con su sangre. Porque yo sé, dice Pablo, porque yo sé que después de que yo me muera, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Los lobos rapaces son predicadores disfrazados con malas intenciones, que no tendrán respeto ni misericordia al rebaño del Señor, la iglesia, que es la iglesia. Y mire qué dice, y de entre ustedes mismos se levantarán falsos maestros que hablarán cosas perversas, quiere decir doctrinas torcidas y prácticas contrarias a la santa palabra de Dios, porque los creyentes y seguidores de Cristo los sigan a ellos. Esta triste realidad, hermanos, esta triste realidad la están viviendo muchos que se han apartado de la santa doctrina del Señor y del Evangelio de Cristo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus ambiciones desordenadas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, dijo, a las fábulas. Fábulas quiere decir historietas y cuentos que entretienen. Quiere decir que no tolerarán la fe, no tolerarán la paciencia y no tolerarán la doctrina apostólica que enseña el Evangelio. No tolerarán, no soportarán la norma bíblica de vivir en santidad y rechazarán la doctrina bíblica de santidad moral que requiere el Evangelio. La ley dice en Levíticos capítulo 11 y verso 44, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo.
Levítico capítulo 20 y verso 7. Santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová soy el Dios de ustedes. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 y verso 13 recomienda, sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 12 y verso 14, un texto que todo el mundo sabe de memoria, sin santidad nadie verá al Señor. En este tiempo, hermanos, en este tiempo, de este tipo de personas, escribió el apóstol Pablo cuando dijo en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. La palabra eficacia quiere decir poder. Eficacia quiere decir fuerza que transforma, que cambia. Negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad, hermanos, quiere decir que afirmarán que son seguidores de Cristo. Aparentarán tener reverencia a Dios, pero en su práctica no tienen comunión con el Señor, quien es la verdadera fuente de la vida espiritual. Mis amados hermanos y mis amados amigos, en este momento de la historia estamos viviendo en los últimos momentos, estamos viviendo en los últimos tiempos, y lo que es importante para ustedes y para mí y para toda la iglesia en general es estar bien seguros que estamos bien conectados a Cristo, estar bien seguros que tenemos comunión con Dios y estar bien seguros que Cristo vive en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y verso 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque el testimonio dice, hermanos, el testimonio dice, Primera de Juan capítulo 5 y verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio del Espíritu Santo es que la virtud, el testimonio del Espíritu Santo es que la fuerza, el testimonio del Espíritu Santo es que el poder, y el testimonio del Espíritu Santo es que la vida está en la palabra. Y en Juan capítulo 6 y en el verso 63, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne, que es el cuerpo, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y me gusta mucho lo que dice el Salmo capítulo 9, verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra convertir es un término militar que quiere decir cambio. Convierte el alma, que quiere decir que la cambia, la transforma y le da una vida nueva. Y ya para terminar la salida, el testimonio de Jehová es fiel, que da sabiduría al sencillo. ¿Quiere usted ser salvo? Crea la palabra. Si usted quiere ser salvo, crea la palabra. Si usted quiere ser sabio, lea y practique la palabra. ¿Quiere usted vivir bien? Viva de acuerdo a la palabra. ¿Quiere usted saber más de Cristo? Lea y estudie la palabra. En Mateo capítulo 24, 3 veces el Señor Jesucristo advierte a sus seguidores del grave peligro, hermano, que representa la gigantesca actividad engañadora e engañosa de los últimos tiempos. Lo dice en Mateo capítulo 24 y verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. En el verso 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si es posible, a los escogidos. Como nunca en la historia, hermanos, como nunca en la historia,
Hay una gigantesca actividad de engaño religioso en toda la tierra. El Señor Jesucristo, que es el dueño y Señor de la iglesia, te lo voy a repetir, el Señor Jesucristo, que es el dueño y Señor de la iglesia, porque dice en Hechos capítulo 20 y verso 28, porque Él la compró con su sangre. Y Él tiene gran interés que los que son suyos estén alertas, que los que son suyos estén vigilantes y que los que son suyos estén bien informados y no sean engañados. En este momento, hermanos, hay un grupo religioso que afirma que lo importante en el culto, lo importante en el culto es lo que motiva y lo que produce emoción y no la doctrina. Y yo quiero decirles a ustedes una cosa. Esto es un llamado a nosotros, es un llamado a la iglesia a levantar nuestra cabeza. Mis hermanos, cuando se desprecia la palabra, se desprecia el autor, y el autor es Dios. Cuando se rechaza la doctrina, se rechaza al Espíritu Santo que la inspiró. Y cuando se desprecia la palabra, se desprecia la luz. Y eso significa andar en tinieblas. En Juan capítulo 12 y el verso 35, el Señor Jesucristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mis amados hermanos, yo no pretendo ser profeta, nunca he sido, ni pretendo serlo. Pero creo con todo mi corazón esta palabra, creo con toda mi alma esta palabra. Y creo que es lo que estamos viendo y estamos viviendo en estos últimos días, es el clamor de medianoche que dijo el Señor en Mateo 25 y verso 6. Viene el esposo. Creo que es la voz del amado de Cantares capítulo 5 y verso 2. Que ábreme, amada mía. Creo que lo que estamos viendo es el ruido de los pasos del que ama nuestra alma en Cantares capítulo 3 y verso 1. Creo que es lo que estamos viendo es el sonido de la trompeta de Primera de Corintios 15 y verso 52. Despiértate y levántate. Creo que es la voz de mando del Señor que viene en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16. El tiempo que nos queda, hermanos, el tiempo que nos queda es tiempo de orar. El tiempo que nos queda es tiempo de buscar a Dios y su presencia. El tiempo que nos queda es pedir perdón a Dios y salvación. El tiempo que nos queda es tiempo de estar preparados porque el Señor viene ya pronto. El Señor viene, hermanos. El Señor viene. Estemos despiertos, levantemos nuestra cabeza y veamos a nuestro derredor que todo lo que estamos viendo son señales de que el Señor viene. Y estemos preparados. Se ponen de pie y oramos a Dios. Mi buen Señor,